Estás escuchando La Aventura de Viajar, el podcast de Yati Seguros. Hola Trotamundos, arranca aquí un nuevo programa de La Aventura de Viajar. Ya sabéis, el podcast de Yati Seguros, y lo hacemos con un programa un poco diferente. Pues hoy no nos vamos de viaje a un destino concreto, ni os vamos a dar consejos viajeros como hacemos pues en otros programas. Hoy vamos a hablar de viajes, pero desde el punto de vista del periodismo, o más en concreto del trabajo y vivencias del periodista Fede Cardelús, a quien tal vez conozcas por haber sido la cara más visible en el programa Callejeros Viajeros o por su trabajo actual en La Aventura del Saber. Hablaremos de su trayectoria, pero también de cómo es eso de viajar por el mundo para grabar, de las diferencias que hay entre viajar por trabajo a hacerlo por placer, de momentos complicados que ha tenido en rodajes o de personas interesantísimas que ha podido entrevistar, o de cómo consigue no implicarse emocionalmente en los momentos más duros que documenta. Por si no le conoces, este comprometido periodista, déjame comentarte que Fede Cardelús lleva más de 15 años en el mundillo. Ha trabajado en 25 programas de televisión como redactor, guionista, presentador, director de reportajes y de documentales. Ha tenido la suerte de trabajar, entre muchos otros, en Comando Actualidad, en los informativos de Televisión Española o en la comprometida serie En Tierra de los Nadie. Pero también se ha animado a dirigir y producir su primer documental titulado Calipay, que fue emitido en Documentos TV y del cual hablaremos también. Pero antes de darle la bienvenida, ya le tenemos aquí sentado frente a mí, pues nos gustaría recomendarte que si te vas a ir de viaje a la vuelta de la esquina o a la otra punta del mundo, lo hagas con un buen seguro de viajes que te cubra los 1001 problemillas que pueden surgir. Pensamos en accidentes, en enfermedades, en descuidos, en retrasos, en robos. En Yati Seguros tenemos una gran variedad, adaptados para todo tipo de personas y de viajes. Puedes consultarlos en la web yatiseguros.com. Y ahora sí, ahora arrancamos. Hola Fede, ¿qué tal? Muy buenas, Pablo, ¿cómo estás? Pues encantado de tenerte aquí conmigo hoy y de hablar de viajes, de periodismo, de comunicación, que es lo que intuyo que te apasiona. Sí. Y si te parece, empiezo preguntándote por ahí, ¿qué es lo que vino antes? ¿La pasión por contar historias o por viajar por el mundo? Pues fíjate, tengo una frase de un amigo mío cuando estábamos haciendo un Interrail y a mí me gusta mucho cuando viajo, pues yo qué sé, con 18 años creo que hice mi primer Interrail de los 3 que he hecho, que me pateé Europa con colegas y tal. Y a mí siempre me ha gustado mucho preguntar a la gente pues cualquier cosa. ¿Dónde se va aquí? ¿Qué nos recomiendan para? Y entonces un amigo mío, una especie como de visión, me dijo, joder, dice, yo creo que tienes que encontrar un trabajo que aúne las dos cosas, porque yo no quería ser periodista. O sea, yo no tenía vocación de periodista. De hecho, tuve la mala decisión de empezar Derecho. Anda. Me equivoqué de plano, porque mi padre, que ya está jubilado, pero es notario, cuando yo estudiaba con sus libros, romano y tal, y dije, papá, digo, creo que me he equivocado. Y me dijo, déjalo, porque yo lo odiaba. Eso me dijo mi padre. Ahí va. Y así, y lo dejé y me fui a vivir a Bristol, a Inglaterra, a hacer todo tipo de trabajos. Y al volver, como siempre me ha gustado mucho el cine, estuve a punto de hacer comunicación y dije, bueno, pero a lo mejor periodismo no se puede tener más salidas o me puede... Y al final decidí hacer periodismo y la vida y este consejo de mi amigo, esta visión me dijo, mira, has conseguido aunar tu pasión del viaje, como hacías en Interrail, con el hecho de preguntar y de contar historias. Sí, ¿lo de viajar viene de familia o fue una cosa tuya, digamos? Sí, yo creo que más mía. Fíjate, mis padres han viajado bastante, pero no son como los grandes viajeros así. Mi padre es muy de tener un libro en su casa, en el sofá, y no tanto. Yo creo que el más viajero de los 7 hermanos que somos, yo creo que soy yo. Sí, sí, a mí siempre me ha gustado. Eso, a mí para el Interrail, te contaba lo Interrail porque para mí fue como un descubrimiento, porque claro, fue una manera muy práctica, muy directa y con muy poca pasta de viajar por Europa. Yo creo que el primer Interrail lo hice con 300 o 400 euros. Sí, sí. Y fueron 20 días. Y descubrí un montón. Muchas noches en la calle, pero oye. Los últimos destinos que creo que has estado, Camerún, Bolivia, Tailandia, Filipinas. ¿En qué destinos disfrutas más? ¿Qué es lo que te hace vibrar de un lugar? Pues fíjate, a mí me gusta mucho y lo puedo unir con el aspecto periodístico. O sea, los temas sociales es algo que como que, no sé por qué, como que me atrapan bastante de ver o de hacer. Y como he tenido mucha suerte de grabar proyectos sociales en Camerún, por ejemplo, que hablabas, o en Bolivia o en Tailandia,
me gusta tener ese aspecto social cuando viajo. Entonces, quizás a mí lo que más... Hay dos destinos que me han atrapado siempre mucho. El continente africano, sin duda, tengo el corazón ahí, el alma muy, muy presente ahí cuando he viajado. No sé, me produce mucha satisfacción, aunque es de todo, pero me gusta mucho, me siento muy cómodo allí. Y Filipinas, pero porque tengo un enlace especial por un documental que hice allí, también con un documental duro de grabar, pero muy bonito a la vez de hacer, y por los protagonistas que salían. Y quizás esos destinos. África me gusta mucho. Fede, cuando alguien no te conoce y te tienes que presentar, como es mi caso, que yo pues Ujú. de la televisión no te conozco, pero mucha gente sí lo hará, ¿qué es lo que te gusta destacar de ti? Tanto digo desde el punto de vista profesional tal vez, pero desde el personal. ¿Cómo es Fede? Bueno, yo soy alguien o sea, que le pongo mucha pasión a lo que hago. Le pongo mucha pasión, le pongo mucho cariño. Creo que con esto del periodismo es verdad que he encontrado un poco la horma de mi zapato en el sentido de ser alguien que le gusta mucho compartir con gente de otras culturas que puede no tener nada que ver contigo. Y eso me produce mucha curiosidad, porque siempre he sido desde pequeño muy curioso y me gusta saber de verdad. Y el periodismo te permite también no solo empatizar o ponerte en otro lado, en otro prisma que a lo mejor no tiene nada que ver contigo culturalmente o educacionalmente, intelectualmente, pero descubres muchas cosas siempre con otro y es una herramienta muy valiosa en estos tiempos tan rápidos y tan convulsos que he aprendido con el periodismo y es la escucha. Algo que creo que también a veces se nos va con tanto scroll y tanta red, pero el hecho de escuchar a mí me produce mucho bienestar. ¿El hecho de ser periodista te ayuda o es la excusa perfecta a ti para irte de viaje y profundizar bueno, indagar más en los lugares? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Para mí esta profesión te invita a hacer eso. Yo en alguna ocasión siempre he dicho que antes de ir al destino es bueno que parezca que hayas estado, porque eso en cierto modo significa que has hecho los deberes. Eso no significa que tenga que ser una limitación, porque luego ahí tienes que estar abierto a que pasen cosas, ¿no? Como decía un amigo mío, Cámara, tienen que pasar cosas. Si no pasan cosas, el viaje se puede quedar un poco acortado, ¿no? Pero si has hecho los deberes, siempre también es un elemento muy, muy bueno, ¿sabes? El manejarte con unas primeras frases, saber un poco cómo es la población que vas a visitar, cuáles son los oficios, cuáles un poco incluso pues, datos más económicos, la renta per cápita del país, de la zona, la región, habitantes, la cultura, la religión que profesan. Pues ese tipo de cosas siempre es un gran aliado para llevar en la mochila. Luego ya, como tú ya bien sabrás, te puede sorprender mucho el viaje y puedes descubrir otras cosas, ¿no? ¿Tú crees que para todos los viajeros este sería una buena recomendación? Claro, para un periodista, hombre, tiene que saber dónde va, Sí. tiene que tener un conocimiento mucho más amplio, pero para la gente de a pie, digamos. Hombre, a ver, claro, si tú vas con un lienzo en blanco, desde luego todo es Una una sorpresa sorpresa. total, claro. Todo es una gran sorpresa y puede ser increíble, ¿eh? O sea, yo también he ido con gente, algunos, por ejemplo, a África, que hablábamos antes. Me acuerdo que fui con un realizador que nunca había estado en África, entonces fuimos a Camerún y fue pisar Yaoundé y él estaba, bueno, o sea, quiero decir, Sí. o sea, llegamos por la noche, las ciudades africanas muchas no tienen apenas luz, Iluminación, iluminación, sí. entonces no es que llegues a una ciudad, no llegas a Tokio, vaya, que Tokio es todo como si llegaras un poco Deslumbrante, deslumbrante y llegas a Marte, ¿no? Pues la primera llegada a Yaoundé no era... Pues él salía, o sea, tenía medio cuerpo fuera y quería parar para grabar cualquier plano y yo le decía, bueno, pero espera, tranquilo, que mañana sale el sol y empezaremos a grabar. Y dice, ya, es que no... Y dice, no he querido ver nada. Me decía, quiero que me sorprenda todo. Y en cierto modo, un poco sí le envidié, porque dije, bueno, la verdad es que, claro, verte a ti, esa cara que tienes de impresión, pues también está muy bien. O sea que, bueno, cada uno que Sí. que decida, ¿no? Yo creo que esa ilusión por la sorpresa la vas a recuperar, si es que la hubieras perdido, con tus hijos. Desde Porque luego. es lo que dice la gente, que es muy bonito viajar con los hijos porque de repente redescubres cosas, ellos se fijan en cosas que tú no, y de repente como que, bueno, recuperas esa pasión, ¿no? Por observar los detalles. Totalmente. A mí me ha pasado ahora un ejemplo muy concreto. Estuve en Roma de Interrail en un momento en el que ya llevábamos pateado tanto
que Roma no lo disfruté nada. O sea, ¿sabes ese viaje cuando ya Llegas cansado. Cuando ya llegas sí. agotado, ya estás en un equipo reducido en el que había a veces unos humores mejores que otros? Y yo siempre eso sí lo digo, ¿eh? Hay que saber, no sé decir si bueno o mal viajero, pero tienes que saber a dónde vas. Esto es como cuando vas a hacer una entrevista o te vas a un podcast o a una conferencia. Sí que tienes que hacer los deberes en ese sentido. Tienes que saber dónde vas. Yo me fui con un amigo que estaba obsesionado con hacer ese Interrail. Yo ya había hecho 2 y le avisé. Le dije, Interrail no es irte a un NH en tal una ciudad, playita, a una y la playita. juerga Digo, no es eso. O sea, bueno, a lo mejor si vas con mucho dinero, puede ser. Yo no lo he hecho así. Y digo, hay noches o trenes que pierdes, hay esperas en la estación. Y efectivamente bueno, pasó algo así, ¿no? Y entonces llegamos a Roma ya parecíamos legionarios viniendo de una batalla y ya era todo mal. Entonces, estaba hace poco en Roma con mi familia, con mi mujer y con mi hija, mi mujer embarazada. Ahí estaba ya de 7 meses y nos ha pegado una paliza a caminar que es digno de ver. Y mi hija, que tiene 4 años, ha aguantado porque nosotros somos de patear, ¿no? de patear allá donde vamos. Y he redescubierto Roma y me ha encantado. O sea, digo, joder, ¿cómo cambia un destino en función de cómo estés también tú, ¿no? Sí. Los ojos con los que lo miremos, ¿no? Oye, en tu perfil de Instagram, que invita a ser muy escueto, destacas 4 programas: Callejeros Viajeros, el documental Calipay, En Tierra de los Nadie y La Aventura del Saber, que supongo que serán los 4 más relevantes de tu carrera, y por eso voy a preguntarte un poquito por ellos. En Callejeros Viajeros creo que estuviste de 2009 a 2013. ¿Qué supuso para ti participar en esa serie que creo que ha sido la más viajera hasta la fecha? Sí, hombre, o sea, a mí profesionalmente fue un gran empujón. Un gran empujón porque yo venía de... O sea, a mí la tele no me gustaba nada. Anda. Nada. Ostras. No, nada. Pero, o sea, una cosa... O sea, yo hice una prueba de cámara en la universidad y lo hice tan mal que al profesor, me acuerdo, le dije, es de lo peor que has visto, ¿no? Entonces su respuesta fue peor, porque fue como, bueno... Y dije, uff, no se atreven ni siquiera a decirlo. Te atreves a decirme lo lamentable que es esto, ¿no? Sí. Entonces yo taché, ¿sabes cómo mentalmente pones una X, ¿no? Y taché la tele. Y por eso empecé a trabajar en prensa. Yo estuve en La Nueva Alcarria, en un periódico de Guadalajara, estuve en la radio, en Europa Press, en deportes, y de casualidad llegué a la tele, pero de casualidad porque estaba sin curro. Vale. Y empecé de becario en Mediapro, en Vidas Anónimas, un programa de La Sexta, cuando empezaba La Sexta. Sí. Pero claro, yo siempre detrás de la cámara, yo tenía un miedo escénico a estar delante del plano que me mataba. Vale. Sí. Y entonces, pero bueno, descubrí en los reportajes, al estar en el backstage, yo, mira, mi primer programa, yo montaba los reportajes de los reporteros que desechaban los reportajes. O sea, que venían de haber grabado, por ejemplo, a un tanatopractor, un maquillador de muertos, para entendernos, en Tarrasa. La redactora decía que no había reportaje, que era una mierda. Y entonces el director me dijo, tú, Felipe, yo me llamaba Felipe, ¿no? Era el becario Felipe. Sí. Digo, Fede, bueno, como te llames. Y él me decía, remonta este reportaje o haz entretente. Y entonces yo empecé a minutar y a darle la vuelta a los reportajes que no, y conseguí emitir varios reportajes que estaban en la basura casi, ¿no? Y entonces, al entrar por detrás, por la puerta pequeña, le cogí el gustillo a esto de cómo encajar las piezas para tener un reportaje o qué funciona o qué no. Y ahí aprendí un montón. Sí. Fue como Y entonces nada, y ahí empecé a hacer reportajes. Y Callejeros Viajeros, que ahí supuso ponerme un poco delante, para mí fue de verdad ¿Fue el primero? Sí, fue la primera vez. O sea, mis primeras entradillas me acuerdo en San Petersburgo, con Santi Trancho, el cámara de Fran de la Jungla, que luego fue un gran amigo mío. Fue la primera vez que me puse delante y lo pasé fatal. Pero profesionalmente fue un espaldarazo bueno, claro, porque ahí, claro, era el primer programa de viajes con audiencias de 2 y 3 millones. O sea, nosotros vivimos audiencias descomunales, ¿no? Para los primeros viajeros que eran, vamos. Y tuvo una repercusión muy grande y para mí fue un gran empujón. También supongo que visitarías países que tal vez no conocías hasta la fecha. ¿Cuáles así recuerdas que visitaste que te impactaran? Mira, por ejemplo, uno que visité y que no habría ido por temas, por ejemplo, sobre todo por asuntos de derechos humanos, que me parece grotesco, Dubái, por ejemplo, Emiratos. No habría ido si no hubiese ido por trabajo, por ejemplo. Y otros que afortunadamente viví, o sea, pude ir por trabajo y que me encantaron. Botswana, sin duda es como uno de los grandes, o Madagascar, uno de los grandes sitios
o sea, de los que más me han impactado. O luego, pues algunos a lo mejor más remotos, como puede ser un Taiwán, que me gustó mucho, o cuál más así, sí, Botswana, Madagascar diría así como más, o Japón incluso también, Tokio también, que fui por trabajo, que a lo mejor me habría gustado ir, pero es tan caro Japón, o que también es un... Oyéndote, claro, mucha gente pensará, ¡buah, eso, qué tío, eres el tío más afortunado del planeta, ¿no? Viajando, grabando, cobrando además por ello, pero no sé, yo intuyo que tal vez no era tan glamuroso y preguntarte un poco cómo es el hecho de viajar para hacer un reportaje, porque una cosa es viajar de vacaciones y al libre albedrío y según quieres, y cómo es eso de viajar para documentar. Pues fíjate, los mayores ataques de ansiedad o los momentos más estresantes que he tenido así profesionales han sido en viaje. Joder. Sí. ¿Y eso? Porque en los reportajes, imagínate, un Callejeros Viajeros son reportajes de 50 minutos, que es mucho en tele, y a lo mejor íbamos 10, 12 días, con lo cual las jornadas de grabación eran maratonianas. Si algunos de los personajes de los entrevistados o secuencias que tenías pactadas, de localizaciones, hablo de personas que todo eso lo hacíamos nosotros, no había un equipo de producción que te gestionara entrevistas y lugares. Ellos te gestionaban el hotel y el vuelo. Entonces, claro, tú ibas con la agenda muy apretada. Entonces, cuando se te caían personajes porque no llegaban, porque se arrepentían, se ponían malos, pues eso generaba, eso podía repercutir en unos días de sudor y sangre, ¿sabes? Sí. Y yo he vivido momentos, me acuerdo, haciendo la Ruta 66, por ejemplo, empezamos en Chicago hasta Los Ángeles, a mitad de viaje tuve una serie de problemas de gente que se me fue cayendo como en escalera, y yo recuerdo estar de estos apartahoteles cutres de carretera, ¿no? Con un móvil de estos de prepago, haciendo, sin exagerar, 30 llamadas en menos de una hora, y no darme cuenta que estaba yo subido en la cama, dando vueltas, hasta que me caí completamente redondo. Y me di con la cabeza y me quedé unos segundos, unos minutos de ¿qué ha pasado? ¿Qué narices hago yo? ¿Sabes? Y estar, pues eso. O en México, por ejemplo, bueno, eso ya más que ansiedad, tuvo un intento de secuestro, nosotros, el equipo, yo y tal. Y entonces, imagínate, o sea, tuve pesadillas recurrentes durante bastante tiempo con el momento, con esa noche, vamos, que vivimos ahí. Entonces, bueno, sí, yo disfruto mucho, a mí me gusta mucho viajar, pero y no lo cambiaría por nada, ¿eh? Pero es verdad que, bueno, que cuando es por trabajo y tienes que sacar un contenido en un tiempo determinado, a veces se te da muy bien, ¿no? Y otras no tanto, claro. Sí. Ahora me estabas hablando de la parte negativa, pero seguro que has vivido alguna experiencia que tal vez no contabas con ella, que de repente fue mágica. ¿Te acuerdas de algún momentazo? Sí, hay muchos. Sobre todo, bueno, todos los que tienen que ver eso directamente con la espontaneidad de la gente, de verdad. Lo que no está guionizado, sí, ¿no? Sí, claro, de verdad, las cosas que te pasan con, yo qué sé, frases que te dicen. A mí, yo me acuerdo grabando en Kibera, en Nairobi, un slam que es, uno de los más grandes de África, que viven supera el 1.000.000 de personas. Estábamos grabando un documental de En Tierra de los Nadie, era para Movistar esto. Y me acuerdo que estábamos grabando no sé qué en una escuela, la basura que se almacenaba en un colegio, ¿no? Y cómo no se reciclaba, evidentemente, y cómo los niños jugaban por ahí. Y de repente pasó por un chaval de la zona, parecía, y me dice, hey, dice, tú eres europeo, ¿no? Así tal cual. En inglés me dice, Dios, sí. Y dice, pues te voy a decir una cosa. Vosotros tenéis los relojes, pero nosotros controlamos el tiempo. Entonces, frases así de esas te quedas, es que te atrapan. O en Filipinas, también con esta serie, estábamos grabando las consecuencias de un tifón que hubo, el Yolanda, que arrasó las Visayas orientales y bueno, había un barco que había encallado en tierra, ¿no? Y seguía ahí como si fuera una especie de monumento que se había quedado ahí para la posteridad. Y recuerdo conocer ahí a una mujer que estaba ayudando a un asentamiento, una aldea pequeña que estaba en un islote de Filipinas y siempre, de manera recurrente les machacaba los temporales y los estaba como llevando a una zona más segura, habían conseguido hacer unas viviendas y tal. Y recuerdo verla en acción a ella, o sea, solo verla, sin preguntarle ni nada, solo verla a ella como de esos grandes personajes, ¿no? Sí. Cómo gestionaba y era apabullante, ¿no? Y luego conocerla y luego al tiempo tener la suerte de que fuera la protagonista de mi documental, de Calipay, ¿no? Y entonces,
pues gente así, eso te lo llevas para ti, eso te lo quedas. De ambas cosas te voy a preguntar un poquito más adelante, en Tierra de los Nadie, Calipay, pero ahora será la última pregunta de Callejeros Viajeros. ¿Cómo lo haces para no caer en los estereotipos? Porque ese formato era más de turismo, ¿no? Digamos, y a la vez ofrecer un contenido que sea vendible, interesante, pero eso, sin los clichés. Ya. O sea, yo creo que eso forma parte también de hacer tus deberes, porque, me explico, hace años no teníamos tanto acceso a las redes, no había tantas redes sociales, entonces tu contacto directo a veces para buscar, por ejemplo, españoles era el Instituto Cervantes de tal ciudad, ¿no? O llamar al ministerio para, ¿no? Entonces, muchas veces, no lo digo negativamente, pero es una realidad, cuando contactas con esos organismos, normalmente es gente a lo mejor de clase media alta o que viven acomodados, por ejemplo, en ciudades europeas como San Petersburgo o antiguamente Kiev o Viena, pues a veces se puede caer, por ejemplo, en el perfil de familia bien avenida, Sí, que les va sí. muy bien, Acomodada, acomodada, que viven en el barrio establecida, residencial bueno de Viena y tal. Entonces, en otros formatos yo he visto que eso ha ocurrido, o sea, que lo ves en el programa. Ves un programa en el que al final dices, bueno, más que la ciudad o una región, he visto a gente que le va muy bien, ¿no? De hecho, o sea, hay muchos sketches en torno a eso, por ejemplo, en programas como Españoles por el Mundo, ¿no? Que es verdad que es como vas a Johannesburgo y vas a, pues eso, a la zona residencial con el campo de golf, la familia perfecta, y dices, bueno, que sí, que existe, que está, sí. pero que también hay otra. Entonces, yo entre comillas, me imponía, y eso además Nacho Medina, que era nuestro director de Callejeros Viajeros, nos lo recomendaba, que tuviéramos una especie como de 60-40 o 70-30 de protagonistas locales, de gente de allí, o que si eran españoles, que llevaran mucho tiempo o el tiempo suficiente como para enseñarte de verdad la vida. Y entonces, al hacer eso, es verdad que es más difícil caer un poco en el cliché. O sea, yo me acuerdo en Río de Janeiro, por ejemplo, grabé a un chaval, Bruno, argentino-brasileño, que nos llevó a una favela que no, de verdad no vas si este tipo no te lleva, donde resulta cerca de Lapa, pero dice una zona donde no va nadie, donde empezó la samba en 2 calles, donde justo fuimos en una fiesta callejera que ahí se montó y fue espectacular, Un momentazo, ¿no? Sí, un momentazo. Y entonces dices, o sea, ¿cómo llego yo aquí si no es con Bruno? Pues no llegas, vamos, muy difícil. Pero qué difícil, ¿no? Encontrar ese equilibrio entre, bueno, hablar de los lugares turísticos, hablar de la realidad, porque muchas veces la realidad no vende. O digamos, estoy hablando un poco de la burbuja turística, que siempre se presenta todo como muy idílico, todas esas fotos bonitas, imágenes bonitas, pero no se muestra mucho a veces lo que hay detrás, digamos. Pero yo estoy seguro de que si enseñas unas fotos típicas, por ejemplo, de Río de Janeiro, el pan de azúcar, el Corcovado, Copacabana y tal, y a ese turista español medio, por ejemplo, digamos, le enseñas esto que te digo de la favela y ese fiestón en la calle, o sea, ese producto lo compran. Sí, claro. O sea, eso lo quieren vivir. Y hoy en día, además, yo creo que vemos tanto, estamos tan saturados de contenido también, a veces viajero o de imágenes muy típicas de los destinos y tal, que quizás la gente también empieza a buscar, ¿no? O a rebuscar otro tipo de destino, de rutas, ¿no? ¿no? Quizás no tan masificadas o no. No sé. Sí, porque somos demasiados, la verdad. Sí. A todos nos gusta viajar y queremos viajar, pero al final, bueno, estamos saturando muchos de los lugares, ¿no? Se da la paradoja esa que llegas a los sitios y dices, oye, qué de turistas hay este sitio, qué horror. Y dices, pero bueno, yo también soy uno de ellos, ¿no? Claro. Sí. En fin. Nunca nos autoseñalamos, no nos señalamos. Es como que no pertenecemos a eso, pero sí. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, quería preguntarte por ahora en Tierra de los Nadie, que comentabas que lo habéis realizado en Movistar TV. Esa fue una de las series que tenía otro enfoque y me gustaría que nos contaras el enfoque y creo que fue una de las más difíciles para ti de llevar a cabo. Sí, porque además ahí sí que. A mí no me gusta nada cuando los periodistas dicen esto de hay que separar la parte profesional, ¿no? Tal, con la parte como meramente personal. Yo discrepo bastante. O sea, soy de los románticos, además, que cree que el periodismo, si lo vives como una vocación, estás tú ahí dentro, o sea, estás ahí metido. Entonces, esta fue difícil, sobre todo por la parte personal, porque grababas algunas situaciones complicadas de empobrecimiento, de situaciones en
Sí, de de boleras, de violencia. sí. Eran como, bueno, lugares o situaciones que pueden estar o están en conflicto por distintos aspectos. Entonces, pues ya sea, por ejemplo, en Haití, por las consecuencias del terremoto, en Colombia, en la zona del Salado, por la guerrilla de las FARC, un poco lo que había, el pozo que había dejado la guerrilla ahí. En el Bronx, por ejemplo, pues como una zona, bueno, no sé decir marginal, pero bueno, sí personas que viven en situación marginal o incluso veteranos de guerra que van a comedores sociales porque no tienen subsidio y ves ahí con la boina de las estrellitas de la guerra de Corea Sí, sí. y yendo a un comedor a las 8 de la mañana a tomar un café malo y un bollo. Y luego en México, que quizás, claro, es uno de los más impactantes por lo que te comentaba de un intento de secuestro y por las situaciones que ves o que intuyes o que te cuentan de personas migrantes que tratan de llegar a la frontera de Estados Unidos atravesando o subiéndose al tren de la bestia, Ujú. que es este tren de mercancías larguísimo que recorre México y que llega hasta la frontera con Estados Unidos. Y ahí te encuentras de todo. O sea, entonces, digerir Sí, todas sí, a estas nivel emocional debe ser es, durísimo, es ¿no? Sí, devastador, sí. devastador. ¿Eh? Y yo era de los que además, como durante muchos años joven, Ujú, lo vives todo como a una velocidad a veces también más rápida, ujú. más vertiginosa. En cierto modo te crees un poquito más, bueno, es un poco bueno, no sé decir Sí. el ego de la juventud, pero que te crees un poco más impermeable Capaz y de capaz todo, de sí, sí, todo y sí. como que las cosas no te afectan, ¿no? Tú Ujú, estás en tu modo viajero ujú. y experto descubridor de cosas y tal, de situaciones, y luego Ya. la realidad. Y cuando además pasan algunos años y barres un poquito, dices, wow, Lo que supuso, lo ¿no? que Sí, supuso y luego lo que te afecta y lo que a mí me ha sí, afectado, sí. que luego también lo vas digiriendo con los años, ¿eh? Yo lo he tenido que también ir sacando, ¿eh? Sí, Sacando. justo te iba a preguntar, ¿tenéis algún tipo de apoyo los periodistas para afrontar estas situaciones por parte de las empresas? Porque al Mm, final os envían claro. allí y ale, No, 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 y no. enfrentaros a esta realidad y O sea, en mi caso no. Yo no conozco a nadie que como tal, o sea, que haya tenido como ese tipo de cobertura. Hay seguros al uso, pero no seguros, ya, por sí, sí. ejemplo, para la salud mental. Y yo siempre lo he dicho. Por ejemplo, yo coincidí con Pampliega, Antonio Pampliega, Ujú, cuando él vino de uno de sus viajes de Siria. Y yo recuerdo verle la cara al llegar al aeropuerto. Llegó la productora y yo me ujú. crucé con él. Hombre, Pampli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y te prometo que su cara era de. No sé cómo explicarlo. Como que podría haber vivido muchas cosas o nada. Era como si en cierto modo estuviera Sí, hueco. sí, sí. Cuando empezamos a visionar los brutos que él había grabado con su cámara y ver a un tipo cómo se le había explotado a 2, 3 metros una bomba y había Buah, quedado como un muñón, buah. Sí, y él sí, lo sí, había sí, grabado sí, sí, él sí. y le silbaban las balas y tal, y le vi, y yo pensé, pero ¿cómo? O sea, esto no. Mm, Vamos, quiero decir, esto o lo trabajas ujú, o se te puede quedar ahí algo. mm. Y no, yo por mi cuenta sí lo he hecho. Por ejemplo, de ir al psicólogo y tratar, aparte de cosas personales, este tipo de situaciones. Sí. ¿Se Porque, habla en el mundillo del periodismo de estos temas? pues, Así, sinceramente, no. ya. No, o no lo que se debería. No sé si a lo mejor una generación a lo mejor más joven que quizás sí es más, ya es más consciente de la importancia de la salud mental o de cuidarla, pero de mi generación, Mm. casi te diría que incluso además entre periodistas alfa, Ujú. quizá podría ser más un síntoma Sí, de sí, sí, debilidad, sí, casi, ¿no? sí. Decir, bueno, No, es que además está como decir, no sé si sigue siendo como un deseo de muchos periodistas el tema de las guerras y los conflictos y no sé qué, y precisamente ahí es donde debe ser más difícil de gestionar todo esto. bueno, yo recuerdo que en primero de periodismo, no sé qué profesor dijo, bueno, a ver, ¿cuántos de aquí queréis ser corresponsales de guerra? Y igual el 80% levantó ¡Hala! la mano. Yo no. Yo dije, yo en principio, yo me acuerdo que dije, pues no sé si me vería capaz o sea, quizás he sido de los pocos que al final se ha acercado más a situaciones tal, pero todo el mundo, y me sorprendió mucho porque dije, sí, tanta gente quiere, somos conscientes, no éramos conscientes Yo con creo que es 18 eso, 19 ¿no? años Sí, 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 de lo que pero supone de lo que estar en la supone, guerra. Sí, claro, sí, claro. Y yo conozco a muchos, por ejemplo, fotoperiodistas, Maisun, una gran fotoperiodista sí, palestina, que ella misma me contó lo que bueno, sus crisis personales por haber estado en Crimea, en Palestina, en Gaza, haber visto y vivido tantas cosas, sí, y sí, es más o menos de nuestra edad, y decir, no, tengo que reconfigurar un poco mi vida, o sea, parar y sí. tomarlo con perspectiva porque
no es sencillo, no es algo que vea todo el mundo. Ni que puedas. Bueno, no solo que no puedas digerir, sino que realmente viene muy bien Sí, hablarlo hombre, y desde luego, tratarlo. sí, Claro. sí. Ahora, antes hablabas de todos esos emigrantes que intentaban cruzar la frontera de Estados Unidos en los trenes. Somos unos privilegiados, ¿no? O sea, esto de poder, que no sé si somos conscientes muchas veces, ¿no? De coger un vuelo, no tener que pedir visados en la mayoría de los países, el volver a casa y seguir con nuestras vidas. Tú esto lo has tenido que ver y tiene que impactar mucho, sí. Mira, este año, en la temporada presente de La Aventura del Saber, vinieron una psiquiatra, eran ambas doctoras, de Médicos Sin Fronteras, que habían estado precisamente en la zona donde estuve grabando yo, en la zona de la frontera sur de México con Guatemala, y ellas habían estado sobre el terreno, pues no sé si 6 meses o un año, ¿no? Pues tú imagínate 2 médicos de Médicos Sin Fronteras en esa zona, lo que vieron y me decían exactamente lo mismo. Dice, no somos conscientes. ¿Tú sabes lo que es o sea, como padre, como madre, coger a una familia con tus hijos, exponerte, o sea, pagar una pasta en muchos casos, saber que empieza un viaje que con suerte vienes del Darién, de una selva en la que te ha podido ya pasar de todo, atravesas Guatemala con suerte, llegas a México y ahí, que es lo que me decía una de las doctoras, una de las psiquiatras, me decía, ahí, después de todo lo que han pasado en muchos casos, hablamos de violaciones a menores, de palizas, de robos, de todo tipo de males, llegar ahí con la falsa idea o la falsa ilusión de que han llegado ya casi como a zona más o menos segura, ¿no? Y claro, ellos me decían, muchas veces no saben que ahí empieza incluso lo peor. Atravesar México, subir al Tren de la Bestia, donde, por ejemplo, para que te das una idea, hay ONGs que se dedican solo a personas que han sufrido alguna amputación debido al tren. Claro. Hay ONGs a lo largo del camino que solo se dedican a personas amputadas. Porque sí, hay caídas, porque hay accidentes, caídas, hay accidentes de todo tipo. Cuando se queda el tren a lo mejor parado, que la gente pasa las noches ahí, se producen esas violaciones, agresiones, tráfico de personas, desaparición de menores. Y recuerdo un caso concreto de esta psiquiatra que para que realmente a veces recordemos como decías, lo privilegiados que somos, de una familia hondureña que venían de una noche del infierno, lo describía ella, de una noche en la que les habían sacado el autobús varias veces en el que viajaban, habían hecho tocamientos a los niños de estos padres delante de ellos, se habían robado y al llegar al puesto de médicos ya por la mañana, no recuerdo si era, no recuerdo la ciudad, pero al llegar por la mañana la madre se acercó y dijo, ¿aquí nos van a hacer lo que nos han hecho esta noche? ¿O aquí en Es decir, esto es seguro, esto es lugar los seguro. Baños donde van mis niños, ¿pueden ir? ¿O tengo que ir también con ellos? Y digo, te prometo que es en esa entrevista, en La Aventura, que se grababa en un plató, con la frialdad, a veces la frialdad del plató. Y creo que le dije algo así como, no podía ni hablar, ¿eh? O sea, cuando terminó, y el plató estaba igual, que pocas veces pasa que esté todo el mundo tan en silencio, le debí decir algo así como, bueno, seguimos porque tenemos que seguir. O sea, sí. En fin, bueno, no sé si en cierta manera por querer hacer un poquito el mundo mejor o contar historias en clave positiva, te animas a rodar un documental en 2019, Calipay. ¿Qué te lleva a querer contar la historia de Ana Balcells? Creo que es como se llama. ¿Cómo la conoces? ¿Cómo llegas a ella? Sí, pues Ana es una mujer que conocimos grabando el documental de En Tierra de los Nadie, mientras ella ayudaba a una población que estaba, pues eso, que quería salir del islote donde estaban porque se veían afectados por tifones o por todo tipo de accidentes meteorológicos. Y entonces ahí la conocí. Y entonces, bueno, me cautivó de una manera, de estos grandes personajes que te encuentras, que no son muchos, pero te encuentras. Y ella me dijo, bueno, yo hago esto, dice, pero realmente mi ocupación, mi dedicación desde hace unos años se llama Calipay. Y yo, pues, ¿qué es esto de Calipay? Y me dijo, no, pues es una asociación sin ánimo de lucro que la he inventado, la he sacado yo. La dirijo yo y tengo a cargo a más de 100 niños y niñas que han sufrido todo tipo de abuso sexual, sea por mafias o por las propias familias. Pues es una de las grandes epidemias de Filipinas es el abuso infantil. Y entonces es a lo que me dedico. Entonces, claro, me quedé como tan impactado que yo al volver a casa, yo estaba en Comando Actualidad ya, trabajando en Televisión Española,
pero me busqué la vida durante 1 año y medio por ahí para engañar a gente y sacar fondos y engañar a unos cámaras jóvenes, irme para allá 1 mes y medio a rodar. Y sí, en clave positiva, porque el personaje no puede ser más positivo dentro de toda la gravedad que le rodea. Y lo quería hacer, pues eso, muy protagónico, ¿no? Muy sobre ella. O sea, vivir un poco con ella, y vivíamos en la residencia que tenía ahí con los niños, con lo cual era muy fácil a la hora de grabar, porque estábamos siempre presentes en cualquier cosa que pasara, como creo que debe ser un documental, dedicar el tiempo que a veces no se tiene. Claro. Y sí, hombre, es una historia muy... Calipa significa felicidad, se traduce como felicidad, alegría. Vale. Y el trasfondo dentro de eso, pues bueno, pues era eso. Así que sí, es una gran experiencia fue. Y un gran reto, porque ahí eras director, Sí. productor, de todo. ¿Eso a nivel profesional también fue un desafío o estabas cómodo en todos los terrenos que pisabas? Bueno, es verdad que tienes una presión añadida por el hecho de, claro, de tener pues eso, pues el tema de los seguros, de la producción propia, del dinero, ¿no? de toda la logística. Y también de la parte también un poco personal de que los cámaras estuvieran, o sea, que eran 2 cámaras jóvenes, pues entre comillas como que no les faltara de nada, ¿no? Que estuvieran bien atendidos en esta primera experiencia, y eso a veces me llevaba mucho... A veces me traía por el camino de la amargura, ¿no? Porque digo, a ver, estarán... Yo a veces pensaba, digo, estarán... Pues a veces sabes que los jóvenes no expresamos muchas veces, ¿no? Lo que a lo mejor quizás puedes expresar, y a veces como eran más inexpresivos y estarán a gusto, estarán bien, ¿sabes? Y como responsable de esa excursión, pues sí. A veces pues eso me lo pensaba, ¿no? ¿Sabes qué ha supuesto para ellos, para el proyecto, el que tú hicieras ese documental? ¿Ha tenido alguna repercusión positiva? Bueno, ellos sé que les va muy bien. sé que les va muy bien. Sé que, de hecho, al volver al tiempo, recuerdo que me dijeron eso, que había sido su primera gran experiencia y que me lo agradecían mucho y que tal. Digo, hombre, me alegra saberlo, digo, porque no estaba seguro. Pero profesionalmente les va fenomenal, sí. Qué bien. A los 2 les va muy bien, sí. A Álvaro y Jaime. Ahora estás dirigiendo La Aventura del Saber, que es un espacio educativo, cultural, que aborda temas relacionados con la ciencia, la cultura, el arte, la historia, un abanico muy amplio. ¿Crees que vas a echar de menos la acción, digamos, de estar en ruta, grabando, viajando por el mundo? Hombre, a ver, el gusanillo siempre está, ¿eh? Eso vamos, lo tengo y me pica recurrentemente. Ahora tengo una buena aventura porque tengo en casa, aparte de mi hija de 4 años, un bebé de 1 mes justo. Y entonces, bueno, la aventura que tengo ahora es buena. Pero sí tengo... O sea, ¿sabes lo bueno de este formato de La Aventura del Saber? Que sí te permite desde plató, en este caso, desde una mesa, ir, como esto que te comentaba de las doctoras de Médicos Sin Fronteras, viajar un poco. Sé que suena como muy manido, pero yo lo vivo así, ¿eh? O sea, yo cuando tengo a alguien delante interesante, y, en cierto modo, me lleva un poco a otro lado, y como que, puedo... No sé cómo decirlo, o sea, puedo llenarme, ¿no? Puedo llenar el vaso, ¿no? Me puede satisfacer, ¿no? Cuando me viene alguien a hablar de un libro que ha escrito, una novela o algo. Tengo una sección de historia, ¿no? De pioneras, de mujeres pioneras españolas que no han tenido el éxito merecido, pero que, pues, entonces viene María José Rubio y me cuenta, y entonces me vado un poco, ¿no? Me voy a saber. Lo cubro un poco. Ahora te quería preguntar por eso, justo ¿dónde quieres poner el foco? ¿Dónde quieres poner tu impronta personal? ¿Qué temas son los que quieres abordar y que te gusta más? Bueno, el tema histórico me gusta mucho. Esta sección, por ejemplo, que al llegar, yo he hecho una temporada y de lo primero que propuse y me lo aceptaron fue esto, una sección de historia que además sigue esta temporada, seguimos con María José. Y luego los aspectos sociales me gustan mucho. Me gusta cuando nos visitan ONGs de distinto tipo, Médicos Sin Fronteras o Save the Children, que también ha venido varias veces. El tema educativo también está muy presente porque es un tema con vocación divulgativa sobre educación. Me gusta mucho. Y luego hay algo que me apasiona, y es que tenemos que leer mucho, porque vienen muchos autores a presentarnos a veces libros de viajes, pues eso, novelas, y eso también, pues eso, tenemos que leer. Mara y yo, libro semanal nos tenemos que calzar.
y eso te nutre, vamos, no sé qué, bueno, Página 2 o algún programa más así, pero no hay muchos programas en los que te requiera, o sea, te veas, entre comillas, obligado a documentarte y a leer tanto para las entrevistas. Y, hombre, eso es una gozada. Oye, Fede, ya para ir un poco cerrando la entrevista, me gustaría preguntarte, llevas tanto tiempo viajando, viendo el mundo, viendo diferentes realidades. No sé si eres optimista con la evolución del planeta, de la gente que habitamos en él, o... Sí, está complicado, de verdad está difícil, ¿eh? Estamos en un momento en el que sí, o sea, vas mirando hacia continentes y, sí, o sea, sinceramente no estamos en un buen momento, la verdad. Hay que decir, no, uno piensa en la guerra de Ucrania y Rusia, nos vamos ahora, por ejemplo, ahora lo que está ocurriendo con Israel y Palestina. En África también hay, en Etiopía también hay ahora. Lo que pasa es que suele llegar menos, es como en Sudán, ¿no? No sabemos nada de Sudán del Sur, llevan en conflicto más de 30 años. Latinoamérica también está convulso. En Estados Unidos no sabemos si va a volver Donald Trump a gobernar o no. No sé, es un momento complicado. O sea, es verdad que yo trato de ser optimista, pero la realidad se impone y no es un momento especialmente fácil, la verdad. Ya. Periodísticamente, por ejemplo, tampoco es un momento muy fácil. Yo creo que se ha roto un poco esa barrera en la que el periodista era entre comillas, un poco intocable, y ahora eso tampoco se respeta, ¿no? Por ejemplo, en lo que a mí me toca, ¿no? La figura del informador. En México hay muchos periodistas que están haciendo su trabajo, que están muriendo cada año. En Brasil, por ejemplo, con el tema de la Amazonía, blogueros, comunicadores que desaparecen por denunciar grandes situaciones o de injusticia. En fin, o sea, bueno, no es un momento especialmente fácil, la verdad. Supongo que hay que, bueno, partiendo de esa realidad, intentar ser optimista, intentar trabajar con las nuevas generaciones, y ya mi última pregunta sería que estás haciendo, si no me equivoco, charlas en colegios y bueno, yendo a los más pequeños. ¿Qué es lo que intentas transmitirles? ¿Qué es lo que les cuentas? ¿Y qué crees que les llega? Ya, fíjate, hablábamos antes del viajero como posibilidad de viajar como lienzo en blanco. Pues no hay nada más apetecible y más increíble que ir a una clase de niños y niñas de 6 años y todo. O sea, yo fui a la última charla, fui a un cole público en Carabanchel y les fui a hablar de animales en peligro de extinción, ¿no? Y entonces, o sea, tú sabes lo que es ver, solo poner una foto de un rinoceronte y ver el espectáculo que ahí se monta. Emocionados con ellos, sí. La emoción que les suscita solo verlo, solo ver una foto de un rinoceronte, partiendo de ahí ya todo va, o sea, todo va mejor, ¿sabes? Y lo que te preguntan, ¿no? O sea, para ellos les resultaba increíble que un niño me dijo, pero tú, o sea, tú que estás aquí ahora, tú has estado ahí. Y me lo dijo 5 veces. Sí. Y digo, pero tú, o sea, tú has visto, o sea, eso que está el rinoceronte, tú lo has visto. O sea, existe. Tú has visto. Y entonces, o sea, es maravilloso. Qué porque bueno. De verdad que con tanto cinismo que hay a veces entre los adultos, la espontaneidad y la naturalidad con lo que te cuentan. Y luego me iba con un taco de dibujos. La mayoría eran el rinoceronte, muy grande, y yo muy pequeñito con un micrófono, como yéndole casi a preguntar al rinoceronte. Sí. Y es muy agradecido, es muy agradable. A mí la divulgación en ese aspecto y en una clase así pequeñita con alumnos y tal, es muy bonita. Sí, sí. Y luego estoy preparando mi primer curso online de hablar en público y de saber comunicar en distintos escenarios, ¿no? Sí. En un podcast como este, o si tienes que dar una charla o una conferencia, o si vas a una entrevista, a un plató, que veo que suscita a veces entre la gente, sean comunicadores o no, muchos miedos y muchas inseguridades. Es que no se nos enseña. Exactamente, ese es el punto de partida. Sí, o sea, nos dicen, te toca hacer una presentación, pero es que no te han enseñado a cómo plantearla, ¿no? Exactamente, no lo habría hecho mejor. Es que, mira, fíjate, parto y ya dejo de dar la chapa de una expresión muy anglosajona que claro, es hay un elefante en la habitación. Sí. Pues es que es verdad que lo que nos ha pasado a los españoles cuando dicen es que somos muy tímidos, es que nosotros no hemos tenido, es que no lo hemos tenido. Fíjate, yo te decía lo de la tele, que yo
lo taché y tal, y digo, pero yo siempre me boicoteaba. Decía, pero ¿tú dónde vas a ir con lo tímido que eres y con lo mal que lo haces? Y es verdad que mucha de la gente que me ha escrito, ¿no? Siempre me ha escrito, ay, pues me gusta tu trabajo, me gusta cómo lo haces y tal. El segundo mensaje es, yo es que soy malísimo, a mí es que me da pánico, yo es que no lo sé hacer. Y yo he visto a gente poniéndole una cámara y yo al flipar de cómo lo están haciendo y decirme, lo he pasado fatal. Desastre, ¿no? Sí. Y decir, pero no me lo creo. Digo, Sí. tú sabes, no eres consciente. No sabes lo que has hecho, ¿no? Ahora, ¿no? Y decirme, ¿en serio? Y entonces me ha animado, te prometo, por eso, a hacer son 6 módulos, es online, con clases semanales y tal, y parto de eso, del elefante en la habitación, ¿no? De todos los miedos de la autoexigencia también que nos imponemos, Sí. ¿no? El miedo a no ser lo suficientemente bueno o yo no soy experto, ¿no? Esto de vas a una charla y de yo no sé qué hago aquí, si este sabe mucho más, esta sabe mucho más que yo, ¿no? Sí. Y es un error de bulto, porque yo siempre digo, si estás a ir por algo, o has engañado muy bien y me parece muy bien, o de verdad que tenemos que quitarnos, tenemos que lanzarnos más y ser menos miedosos. En todo, en general, Sí. En los viajes también, a los españoles nos ha costado mucho salir fuera, el tema del idioma, como decías, ¿no? Nos boicoteamos un poco cuando en el fondo muchas veces es ganas de querer comunicarse, no dominar el inglés o otros idiomas que luego, yo qué sé, te vas a China y es que allí y de repente ellos tampoco lo hablan, con lo cual da igual que no lo hables. A mí me prometieron que en Japón hablaba todo el mundo inglés. Uy, yo en Tokio empecé a decir tal y a la segunda pregunta me decían muy educadamente, se iban agachando y se iban alejando paulatinamente. O sea que... Bueno, Fede, ha sido un verdadero placer. Igualmente, Pablo. ¿Dónde podemos, aparte de seguirte en la televisión y demás, hay algún sitio donde vayas colgando pues este curso que vas a hacer, por ejemplo, o cosas de tus viajes o reflexiones? Sí. ¿Tienes algún blog o tienes alguna página web o redes sociales? No tengo, la verdad es que, fíjate, las redes sociales, bueno, mi Instagram, aunque es verdad que soy austero porque reconozco que no soy de los que me gustan mucho las redes sociales. Mi hermano me habilitó la cuenta de Instagram. Ah, mira. Nunca he sido muy... Pero bueno, es verdad que profesionalmente te surgen buenas oportunidades. Entonces, en Instagram, ahí es donde más estoy últimamente. Y este curso lo voy a lanzar a través de una aplicación que se llama StreamYard y que estará disponible como en noviembre. El curso lo lanzaré en noviembre, así que por ahí estaré. Bueno, pues pondremos el enlace en la página web que vamos a hacer en el blog de Yati Seguros. Muchas gracias. Con alguna foto y alguna información adicional para quien esté escuchando esto, pues que pueda localizarte fácilmente. Fede, muchísimas gracias. Ha sido un placer, de verdad. Un placer, igualmente. Está muy a gusto. Y a ti, que estás al otro lado de los auriculares, pues nada, darte las gracias también por la escucha, por haber llegado hasta aquí, y espero que os haya parecido un programa ameno y que hayas disfrutado, bueno, conociendo un poquito mejor a este periodista comprometido como es Fede Cardelús. En el blog de Yati Seguros hemos preparado una entrada con información adicional, fotos suyas por si aún no le pones cara, así como enlaces a las web y redes sociales que hemos mencionado. Encontrarás el enlace directo a esta entrada en la descripción del programa. Nos gustaría, no te olvides, recordarte la importancia que tiene viajar con un buen seguro de viajes que te cubra los 1001 problemas que pueden surgir en cualquier viaje. Todos nuestros seguros cubren las cosas más importantes: la atención médica, la hospitalización por enfermedades más serias, repatriación, acompañamiento en caso de hospitalización, entre muchas otras coberturas. Para destinos aventureros solemos recomendar el Yati Mochilero. Para lugares más caros, el Yati Estrella. También tenemos seguros pensando pues, en las familias, en los que viajan en su camper o autocaravana, en los que hacen viajes largos, en los nómadas digitales, en los que hacen escapadas de fin de semana y bueno, muchos otros que podrás ver en la web yatiseguros.com. Si te ha gustado el programa y aún no estás suscrito, te animamos a hacerlo en tu plataforma de podcast habitual, ya sea iVoox, Spotify, Amazon, Apple Podcast, YouTube Music, en fin, la que sea. Todo para no perderte ninguno de los nuevos programas. Y desde luego, si te ha gustado este episodio, pues te animamos a que dejes un comentario o una reseña comentándonoslo o que lo compartas entre quienes quieras que lo pueden disfrutar. Y ya sabes, para cualquier cosa nos puedes encontrar en redes sociales como @yatiseguros o en yatiseguros.com. Te envío un saludo